En los últimos tiempos, los paraguayos venimos experimentando con mayor o menor intensidad la sensación de que nuestro país es una especie de barco a la deriva en medio de la tempestad, y esto afecta a todas las áreas, obviamente con mayor intensidad en el campo de la salud, pero también se manifiesta en el de la economía. Este es un buen diagnóstico, pero ¿cómo se conjuga este diagnóstico con los síntomas del futuro? Es el tema que vamos a conversar hoy con un invitado en piso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Augusto? Bien, estamos muy bien y fundamentalmente estamos muy bien, es un decir de amabilidad, de cortesía, de urbanidad. Pero bueno, no estamos tan bien y sobre eso vamos a conversar hoy y vamos ya mismo al contexto de este programa. La economía y la política forman parte de un todo inseparable. Detrás de la crisis sanitaria en el Paraguay se mueven diferentes variables que indudablemente estarán incidiendo en el futuro. Es un desafío para el gobierno, que debe enmendar sus errores, y para la oposición, que encontrará oportunidades para su interés de acceder al poder en el 2023. Mientras tanto, en diversas regiones de América, también marcado por la pandemia, se mueve el tablero político electoral, y a nivel mundial, el choque de potencias se ve casi con tanta nitidez como en la Guerra Fría. Indudablemente no se puede tener al problema de la salud como un monotema, porque de lo que está hecha la realidad es de una sinergia de diversas cuestiones. Efectivamente, además, esta crisis sanitaria potenció problemas preexistentes de manera, digamos, muy intensa, y creó otros nuevos problemas también. Hoy tenemos como invitado a alguien muy conocido. De todas maneras, esta es su ficha. Santiago Peña es economista, máster en políticas públicas y exministro de Hacienda de la República del Paraguay. Santiago Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Benjamín. Un gusto estar contigo, Augusto y la audiencia. Bueno, una bastante sencilla para empezar, Santi Peña, que apela a tu mirada, a tu ojo avisor. ¿Cómo ves Paraguay a fines del 2021, así como vamos? Lo veo bastante mal, Augusto. Esta es una carrera en donde todos los países se están moviendo y todos desde el mismo punto de partida, que es no tener vacunas, pero avanzar en el proceso de vacunación. Y hoy tenemos ya la certeza que la distancia entre el resto de los países de Paraguay se va a ir ampliando en el curso de los próximos meses. O sea, vamos a llegar a fin de año, si Dios quiere, con una vacunación de cerca del 30% de la población, pero en un entorno donde la gran mayoría de los países ya se habrán normalizado, ya habrán llegado probablemente a una vacunación que asegure esa inmunidad de rebaño. Y eso obviamente va a generar una frustración tremenda en términos de pérdidas humanas y por supuesto también del efecto económico que vamos a recibir. Sí, vos sabés que uno espera que en momentos extraordinarios se anuncien planes también de esa misma naturaleza, de carácter extraordinario. Sin embargo, lo que observamos es todo lo contrario. Más bien es la inercia que se viene arrastrando desde hace tiempo. No hay un plan para encarar, por ejemplo, para financiar la crisis sanitaria, no uno que se conozca, para apuntar hacia la recuperación, y mucho menos para que esta recuperación económica llegue a los sectores más vulnerables de la sociedad. Este problema, esta situación de casi parálisis, incorpora un problema más, digamos, a la situación. ¿Y cuál es su posible dinámica, si no hay alguna reacción, algún giro de timón? A todo lo que le mencionabas, Benjamín, creo que aparte hay que sumar la propia biología del proceso político. Digo la biología porque los gobiernos nacen, se desarrollan y después van terminando. Y esa biología no va a poder evitar este gobierno. Ya estamos ya en la segunda mitad, en el segundo tiempo, y empieza una cuenta regresiva, ¿verdad? Esto hay una teoría que se aplica en prácticamente todos los países, que es el pato rengo, ¿verdad? Ya hacia el final del mandato un gobierno va perdiendo fuerza, y esto tiene un impacto político tremendo y la capacidad de poder administrar la cosa pública. Yo quiero dividir en tres grandes áreas, ¿verdad? Yo creo que hay un análisis contable, qué se endeudó, cómo se gastó, la contabilidad, están ahí los números.
Pero en realidad el cuestionamiento es cómo se gastó eso. En realidad fue el mejor uso, fue a los mejores precios, fue realmente el mejor uso. Es como la inversión pública. Decimos, se invirtió tanto, pero no sé si la pasarela era la prioridad o no sé si un puente era la prioridad. Y el tercer elemento es, nosotros miramos mucho a la gestión política de la administración pública, pero en realidad representa el 10% de la economía. Y ahí es donde tiene que entrar también la capacidad del gobierno de tener empatía con el sector privado, con los emprendedores, entender su problemática, actuar en consecuencia y darle esperanza que la recuperación económica va a venir. Yo creo que hoy estamos todos sin esperanza. O sea, que vamos a tener un largo proceso de deterioro económico que en el mejor de los casos se podría revertir allá hacia finales del 2023. Quiero retirar bastante el angular y hacer un diagnóstico mucho más general, Santi. ¿Cómo viste el comportamiento de la clase política genéricamente, sea ella, si querés dividir, la gobernante, la opositora en este tiempo? ¿Estuvo a la altura? Ya, y cuando te hablo de este tiempo, probablemente incluso te hablo del tiempo post-juicio político en que dijimos, bueno, ok, empecemos, resetemos esto. Sí, yo creo que no tenemos que cansarnos de explicarle a la ciudadanía cómo se da la dinámica política, ¿verdad? Nosotros no podemos simplemente quedarnos en el titular que puede dar algún grupo económico o algún grupo político. O sea, nosotros tenemos que enfrentar con argumentos y desafiar muchas veces estos mensajes enlatados, ¿verdad? Y te digo esto porque yo creo que la clase política está siendo muy cuestionada hoy. Yo creo que han habido mensajes muy fuertes. Creo que el año pasado la ley de emergencia, que fue una medida muy rápida, en prácticamente 15 días se aprobó un paquete de ley de endeudamiento por $2.000 millones. Fue una respuesta, se le dio todas las herramientas al gobierno. Y en ese proceso, obviamente, la oposición ha tratado de ponerle en una misma bolsa al partido, entre el movimiento oficialista, que es el movimiento, y aquel movimiento que no forma parte del gobierno, pero que entiende la responsabilidad de aprobar proyectos. Y siempre fue crítico, ¿eh? Y siempre fuimos críticos, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que insistir sobre las decisiones que toma un sector del Partido Colorado que pueden ser en beneficio de la actual administración, pero no es apoyando al gobierno, sino apoyando a la ciudadanía. Y en otros momentos salimos en contra y criticamos y cuestionamos, y realmente eso nos genera también mucha antipatía por parte del oficialismo. Pero en esto no tenemos que cansarnos, tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir defendiendo aquello que creemos que es lo correcto. Y para aquellos que en mi caso, que no estoy hoy en ningún cargo público, que no estoy pugnando por ninguna candidatura, contar la visión que tenemos desde el ámbito un poco más económico, ¿verdad? Que también es una realidad muy acuciante. Todo esto finalmente va a desencadenar en un malestar social tremendo si la economía no se puede recomponer lo más rápido posible. Y si no se da una respuesta, no te digo para resolver el problema sanitario, sino para enfrentarlo con un margen de mayor eficacia. Yo lo que veo, y quería conocer tu opinión desarrollando más la idea que estás planteando, es a una dirigencia política muy desenchufada de los problemas principales del país. Por supuesto que la responsabilidad principal la tiene el oficialismo, ¿verdad? El gobierno, porque para eso es gobierno. Pero en general la dirigencia política no está centrada en la discusión sobre cómo hacemos frente a la crisis sanitaria, por qué no hay reacción, tenemos una pandemia en desarrollo, qué medidas de carácter público, de políticas públicas hay que tomar, cómo financiamos la crisis sanitaria y todo este tema económico en paralelo, porque vos ya escuchás hoy, si se cierra, nosotros desacatamos. Y tiene que ver con la falta de asistencia y la pérdida de autoridad política también. Entonces, ¿por qué la dirigencia no está centrada en eso? Y ahí es donde yo creo que hay que resaltar un tema, ¿verdad? Y obviamente las comparaciones son siempre odiosas, pero nos obliga a comparar con el periodo anterior, ¿verdad? Con el periodo anterior había una gestión administrativa muy clara, un sentido de dirección, que le podía gustar o no le podía gustar, pero había un sentido de dirección, había un rumbo que se venía y había una gestión política que acompañaba tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. La particularidad de esta actual administración es que no sabemos cuál es el rumbo y tampoco hay referentes dentro del oficialismo que puedan defender la posición, ¿verdad? Porque probablemente no saben tampoco cuál es la posición del oficialismo, ¿verdad?
Y ahí es donde, volviendo al punto que dice Augusto... O si el oficialismo tiene alguna posición, que es la tercera posibilidad. Claro, que no tener posición es su posición, ¿verdad? Pero ahí es donde se confunde un poco el rol que tiene el movimiento más importante, a mi opinión, dentro del Partido Colorado, el movimiento Honor Colorado, donde sienta posiciones. Como por ejemplo esta mañana, donde dice nosotros estamos en contra de la prórroga de las elecciones, se tienen que hacer las elecciones. O sea, claro, contundente. Pero obviamente acá hubo una estrategia por parte de un referente del oficialismo, ni siquiera era la bancada oficialista, que presenta este proyecto. Entonces tenemos que contarle a la ciudadanía esto, ¿verdad? Entonces, lastimosamente se hace mucho más difícil ante la ausencia de una posición por parte del Ejecutivo en todos los términos, en la posición política, en la posición económica, cuál es el sentido de dirección. Literalmente estamos a la deriva. No, además, de los temas. Y estamos reaccionando no hay duda, en base a la crisis del día. No solamente la crisis del día, sino a la microscopía de algún tema, porque cuando te dicen, ok, queremos que se prorroguen las elecciones, es porque tu candidato en Asunción va a perder las elecciones. Sí. O sea, incluso en eso hay mucha microscopía. Y en ese sentido, ese problema en el oficialismo y en el Partido Colorado, más el problema sempiterno en el Partido Liberal Radical Auténtico, evidentemente alienta el hecho de que sectores ciudadanos digan, ok, metámonos en política, lo cual no está mal, Santi. Claro. No, yo creo que es espectacular, ¿verdad? O sea, y en esto yo reivindico el rol que está cumpliendo el Partido Colorado, que en mi opinión ha sido el partido que más se ha adaptado a los nuevos cambios, ¿verdad? Y yo soy un ejemplo de esa adaptación a nuevos cambios, ¿verdad? O sea, yo fui una opción, parte de la oferta electoral, que era totalmente diferente a la oferta tradicional, ¿verdad? De aquel que había tenido solamente militancia partidaria, que solamente había nacido de las bases, y se vendía como un verdadero Colorado, que a la larga nos dimos cuenta que no es así, ¿verdad? Que no estaba muy cerca de los principios y valores del partido. Pero yo creo que también nosotros tenemos que salir a desafiar a las otras fuerzas políticas que no se han modernizado, que nos han permitido que puedan emerger nuevas figuras, ¿verdad? Así que yo creo que en esto creo que hay todavía un largo camino y estas elecciones municipales creo que nos van a dar muy lindas sorpresas y ojalá que para el 23 emerjan nuevos candidatos para el Senado, para la Diputación, para las gobernaciones. Y yo creo que el Partido Colorado va a seguir siendo el principal partido que va a aumentar esa oferta electoral. Ahora, ¿no te parece que la forma justamente de proceder en esa misma línea de razonamiento, en el medio de esta situación de tanta parálisis o deriva, sin rumbo, es muy grave en una crisis tan aguda como la que estamos sufriendo en el terreno sanitario, por ejemplo, más los problemas económicos y sociales, estar a la deriva? No tiene que ser plantear iniciativas, decir, señores, este es el camino. No depende de nosotros recorrerlo, pero este es el camino que habría que recorrer. Yo veo lastimosamente, Benjamín, ya a esta altura del campeonato, ya no veo la capacidad de reacción, de cambiar realmente. Te soy muy honesto, creo que esta va a ser la tónica de los próximos 2 años que nos queda el resto de este mandato. Y creo que nosotros hoy ya tenemos la capacidad de pronosticar cuáles van a ser las próximas crisis, ¿verdad? Yo creo que la próxima gran crisis va a ser la crisis de la vacunación, claro, en donde Estados Unidos está por llegar ya a los 200 millones de personas vacunadas. En poco tiempo más le va a permitir a los laboratorios americanos que puedan vender, porque esa es la realidad. El problema es que Estados Unidos no permite a los grandes laboratorios, a Moderna, a Pfizer, poder vender fuera de Estados Unidos. Y en el mundo van a haber vacunas. A Paraguay van a llegar en algún momento de manera masiva. Y ahí nos vamos a enfrentar la misma situación que teníamos el año pasado con los medicamentos, que teníamos la plata pero no teníamos los medicamentos. Vamos a tener las vacunas y no vamos a tener los mecanismos para poder vacunar de manera masiva. Entonces creo que poder pensar que va a haber un cambio rotundo en la gestión y en la capacidad de dar respuesta, yo creo que no. Sí. Yo creo que esta va a ser la tónica de los próximos 2 años. A propósito de vacuna, es un buen tema para llevarnos a la reflexión que queremos hacer contigo también en el próximo bloque al respecto de esto que está pasando en el mundo, ¿no? Esta especie de nueva guerra, digamos, de contendores muy tradicionales, cuyo centro no es en realidad la vacuna, sino es la hegemonía. Pero quiero nomás agregar algo a lo que decíamos, lo que criticábamos acá también, al respecto de la falta de propuesta.
El Partido Colorado de alguna manera tiene la fortuna de que vos no pudiste haber percibido que en ningún partido de oposición se generó una propuesta tampoco, digamos, en esta temporada. O sea, nadie hizo una propuesta concreta, solamente en la crítica. O sea, por eso yo decía al principio, somos propuestas populistas, tipo 150 millones de claro, somos una sociedad carente de propuestas. Sí. Y inclusive en aquellos sectores de la oposición que tienen muchos micrófonos, ¿verdad? Y quiero hacer una mención en particular, ¿verdad? El proyecto que se discutió ayer en la Cámara de Diputados, que era supuestamente asegurar que los recursos de Itaipú vayan al sector de salud, era una gran falacia, una mentira. Absoluta. Era un proyecto que estaba mal redactado, que era inconstitucional. ¿Y qué hizo el movimiento Norcolado? Rechazó ese proyecto que estaba mal y ofreció una alternativa, que era dentro de la ley que cubría los costos de aquellas personas que sufrían la enfermedad del COVID, que se le autoriza al Poder Ejecutivo a poder utilizar los recursos de Itaipú, pero no puede una ley obligar a una entidad binacional, ¿verdad? Entonces, pero estas cosas hay que salir y decir, ¿verdad? Y esto no es un ataque simplemente a la diputada Katia González, ¿verdad? Además, ni existen los 150 millones de los que se hablan, ni podés desvestir o desfinanciar programas sin saber cuáles. Hablemos del tema a la vuelta de la pausa, ¿sí? Puntualmente, vamos a ver concretamente qué es lo que pasó y por qué pasó. Ya volvemos. De vuelta con nuestro invitado hoy, el economista y dirigente político Santiago Peña. Este tema mencionábamos antes de ir a la pausa, el proyecto de la oposición, porque después se desató toda una campaña que va a seguir, yo creo, en los próximos días. Vimos que ya se presentó el mismo proyecto en el Senado, que es decir, la cuestión sanitaria se puede financiar fácilmente. Acá hay 150 millones de dólares de las binacionales. A mí no me consta, yo creo que no existen esos 150 millones de dólares para empezar. Creo que además está sujeta a la producción energética, una serie de cosas, ya no es serio el monto. Segundo, el tema de las fuentes que vas a afectar y que vas a desfinanciar, ¿cuáles son? Habrán proyectos que se puedan desfinanciar, pero ¿y otros de contenido social? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Y tercero, ¿por qué no se apelan a otros recursos que sí se pueden hacer por ley? Y sí puede hacerlo el Ejecutivo, por ejemplo, redireccionar fondos de obras públicas, esto que vos decías, ¿por qué algún puente? ¿Por qué alguna ruta? Pasarela, ¿por qué alguna pasarela? ¿Por qué alguna pasarela? Entonces, me parece que el Partido Colorado se dejó un poco arrinconar también con el argumento así, cuando en realidad tenía estos argumentos, tenía la alternativa que se está planteando con los medicamentos. No, yo creo que están los argumentos y yo estoy convencido que en los próximos días quienes trabajaban en estos proyectos, y me refiero en particular el diputado Raúl Latorre, el diputado Justo Zacarías, creo que tienen muchos elementos, ¿verdad? Y están en condiciones de sentarse inclusive con la misma diputada Katia González a rebatir muchos de los argumentos, ¿verdad? A mí me tocó participar el día lunes de la reunión de bancada del Movimiento Norcolorado donde se discutieron estos temas. Y obviamente se hizo un análisis jurídico de esto, ¿verdad? Que esto no es de ahora. Acordate que este proyecto de utilización de los recursos de la binacional y meterlos dentro del presupuesto es un tema de larga data y se volvió ya como un eslogan político, ¿verdad? Y todos estamos de acuerdo que los recursos de Itaipú tienen que ir en beneficio de los paraguayos y en aquellos sectores más necesitados. Y salud pública es claramente un sector. Pero no podemos nosotros pisotear la institucionalidad, no podemos pisotear las normas y las leyes que tenemos y que nos rigen, ¿verdad? Así que creo que en ese sentido la estrategia fue muy buena, en donde se dijo, este proyecto no es viable, y no es una cuestión política, jurídicamente no es viable, pero políticamente planteamos una alternativa que sí es viable jurídicamente, que es dentro de estos dos proyectos, uno que tiene iniciativa en la Cámara de Diputados y otro que tuvo inicio en la Cámara de Senadores, que ya se aprobó, que es para cubrir los gastos de UTI, tenga como fuente de financiación, entre otros, los recursos que vienen de los fondos sociales de Itaipú y de Yacyretá, lo mismo, ¿verdad? Y el presidente sale, y todos saben, ¿verdad?, que no es santo de mi devoción, pero salió hoy a decir todo lo que se está haciendo ya con los recursos en materia de apoyo a la salud pública, creación de nuevas unidades de salud familiar, compra de medicamentos. O sea, claramente ha habido una canalización de los recursos. Entonces, pero no habría que crear un fondo específico para salud, con todos los problemas, digamos, de transparencia que después puede
puede haber en ese terreno. Pero un fondo específico, decir, señores, tuvimos la ley de emergencia, se aprobaron recursos importantes, se malgastaron, esa ya es otra discusión. Sí. Ahora estamos en un momento más grave. Benjamín, ¿por qué no crear un fondo especial? Yo tengo una filosofía, ¿verdad? Yo creo que los fondos es el cómo, la pregunta es el qué. Sí. Yo no tengo duda que si nosotros definimos qué es lo que queremos hacer, los recursos de algún lado van a salir. Entonces, nosotros muchas veces nos preocupamos primero por los recursos y después vemos cómo vamos a gastar. Este es un asunto que la filosofía debate hace miles de años, pero desde su origen, que es la diferencia que hay entre la realidad y el ser. No hay un problema de que exista una mejor o una peor idea. En realidad lo que hace el contexto de descrédito que tiene la ciudadanía es confiar solamente en los hechos. Sí, y ese confiar solamente en los hechos a veces es absolutamente beneficioso para la oposición, porque te juegan muchas veces con aquello que no será hecho en forma inmediata, digamos, como pudo haber pasado en esta la ley que presentó el diputado Raúl Latorre es un ejemplo de eso, porque los recursos que él encontró son parte de un proyecto de la ley de emergencia que presentó el Ejecutivo y que hasta ahora no se ejecutó. Y es más, el Ministerio de Agricultura y Ganadería se rehúsa a ejecutar esos fondos porque el mecanismo era simplemente distribución a organizaciones campesinas, con todo el riesgo que eso representa. Igual quiero ir justamente a ese asunto del fondo. De cualquier manera, Santi Peña, en la gestión, digamos, que te correspondió al Ministerio de Hacienda, en un cargo de vital importancia y decisión, ¿hubieras barajado de otra manera la constitución de recursos para esta crisis? Totalmente. Yo me acuerdo y obviamente ningún gobierno la tiene fácil. A nosotros tampoco nos fue fácil. En el de 2015 nos encontramos con un Brasil que se desplomaba, la peor crisis económica en su historia. Los ingresos tributarios por la importación del régimen de comercio fronterizo venían desplomándose, las recaudaciones caían, era el primer año que se aplicaba la ley de responsabilidad fiscal y sugerimos la posibilidad de llevar al 3% del déficit. Recibimos un rechazo rotundo, tanto de gremios empresariales como del Parlamento, y entonces dijimos, bueno, tenemos que ajustar el gasto. Me acuerdo que en una conversación con el presidente de la República me dijo, Santi, corta todo lo que sea necesario, pero te pido por favor que pienses en la gente. Cada gasto que vayas a cortar, pregúntate cómo le afecta a la gente más vulnerable. Y ahí llegamos a la conclusión que necesitábamos no solamente no cortar, sino aumentar la asignación a programas sociales como Tecoporá y adultos mayores y a la ejecución de obras para viviendas sociales, que aumentó en el año 2015 cuando disminuimos el gasto. Y en el año 2016 gastamos menos en salario que lo que se había gastado en el año anterior. Nunca antes en la historia del Paraguay, en las estadísticas, nunca se dio una reducción del gasto total en salarios para poder aumentar en otros gastos. Entonces, ¿pero por qué? Porque sabíamos qué es lo que queríamos hacer. La ejecución presupuestaria es una consecuencia de la política pública que vos querés implementar. Entonces, creo que esa es la parte que le falta a esta gestión. ¿Y la política? ¿Qué es lo que queremos hacer? El cómo. Tenemos los recursos y lo demostramos el año pasado con un déficit del 6% del PIB. Pero no se puede dar, a mí me parece por lo menos que el ministro de Hacienda o el viceministro, el Ministerio de Hacienda, al planteamiento de las UTIs que deben ser financiadas a los pacientes que están en UTI del sector privado, la respuesta sea no hay plata. ¿Cómo el Ministerio de Hacienda, el equipo económico puede decir no hay plata? Puede decir, ahora mismo no tenemos disponibilidad, vamos a estudiar a ver de dónde sacamos. Y cuando le decís obras públicas te dicen, de ninguna manera, obras públicas no se toca. Pareciera que la política pública esencial es pasar a la historia como el que más obras se hizo. Y en eso quiero hacer hincapié, ¿verdad? Nosotros hemos tenido diferentes estilos dentro del Ministerio de Hacienda. Hemos tenido ministros de Hacienda que eran cajeros y hemos tenido ministros de Hacienda que han actuado como ministros de Economía. ¿Verdad? Es una visión mucho más amplia, ¿verdad? Yo por lo menos me rehusé a simplemente pensar en función a la caja, de cuánto recaudo y cuánto gasto, sino en el impacto que tiene esto dentro de sectores amplios de la economía, ¿verdad? Entonces, creo que ese es un déficit. Además, porque si actuabas en relación a la caja, te convirtió en una especie de esclavo de los licitantes estrellas. Totalmente, ¿verdad? Pero acá también hay un tema de economía política, ¿verdad? Este gobierno inicia el armado económico de su administración
sobre la figura del hermano del presidente de la República, que obviamente ejerció una influencia muy importante en la primera parte, pero al irse él, quedó un vacío. Esa es la realidad. O sea, y tiene que tener carácter el hoy ministro no de solamente tenemos una ausencia en el liderazgo al nivel más alto del Poder Ejecutivo, pero también en el ambiente económico tenemos que reconocer, y son amigos, compañeros, colegas, tanto en el Banco Central como en el Ministerio de Hacienda, pero se siente una ausencia en el liderazgo económico del Paraguay. Absolutamente, bueno. No pudimos abordar hoy el contexto regional, que es muy importante, para de la América próxima. del Sur en particular, con los cambios políticos y las tendencias contradictorias, pero ese debería ser motivo de un tema de un próximo programa. Muchas gracias, Santi, por venir. ¿Sí? Un gusto siempre. Muchas gracias. ¿Sí? El señor Santiago Peña compartió con nosotros esta noche. Ya viene Cuenta Final con Carminia Masi y Gustavo Velázquez. Hasta mañana. Que sigan bien.